Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos como cada semana. Esta oportunidad tenemos un tema de alimentación. Les saludamos desde la Oficina de Capacitación y Telesalud del Hospital 22 Minsa Tarapoto, agradeciendo también la compañía del licenciado que nos va a exponer un tema muy interesante de la alimentación en tiempos de COVID. El nombre del licenciado José Santi Meléndez, quien en esta oportunidad me acompaña con un tema muy interesante. Muy buenas tardes, licenciado. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad, en esta semana de actividades académicas. Buenas tardes, gracias. Bien, gracias a la licenciada por la presentación. Ya me presentó, ¿no? Pero igual, mi nombre es José de Jesús Santi Meléndez, soy nutricionista. Y bueno, el tema de hoy día es muy importante, ¿no? Es alimentación saludable en tiempos de COVID, ¿no? Como bien sabemos, en estos tiempos el COVID está, se podría decir, está afectando, ¿no?, a muchas familias, y la verdad es que todo esto tiene que ver con el sistema inmunológico, y el sistema inmunológico está muy relacionado a la alimentación que nosotros podamos tener. Por lo tanto, en la primera diapositiva que podemos observar, vamos a ver las 5 leyes de la alimentación que se debe cumplir. Mejor dicho, 5 leyes que debemos saber para tener una alimentación saludable. Primero, la alimentación debe ser suficiente en cantidad para cubrir las necesidades nutricionales y energéticas. Esto significa que cada persona, de acuerdo a la actividad que realiza, de acuerdo a la edad, etcétera, la patología, debe consumir una cantidad adecuada o suficiente, ¿no?, para cubrir sus necesidades energéticas. Obviamente, si consumimos menos, vamos a tener un déficit, y si consumimos más, vamos a tener un exceso, ¿no? Y esto significa de pronto sobrepeso, obesidad. Bien, como segunda ley tenemos que debe ser completa. Eso significa que que una alimentación debe tener todos los nutrientes para ofrecer al cuerpo las sustancias que ingresan a los tejidos. Por lo tanto, debemos consumir todos los grupos de alimentos. Obviamente sabemos cuáles son los grupos: las frutas, las verduras, los cereales, los lácteos, etc. Bien, otra ley de la alimentación es que los alimentos deben tener una proporción correcta entre sí, ¿no? Muchas veces cometemos el error de consumir determinados alimentos en exceso, ya sea grasas, azúcares, etc. A eso se refiere esto, que debemos tener cuidado en la proporción de las cantidades, ¿no?, de los alimentos que nosotros ingerimos. Número 4, la alimentación debe ser inocua. Inocua significa sana, ¿no? Su consumo no debe suponer un riesgo al organismo, debe estar bien preparada y libre de contaminantes. Eso quiere decir, pues, que debemos tener una higiene, ¿no?, una higiene adecuada para poder preparar nuestros alimentos, y de esa manera poder tener una alimentación sana e inocua. Bien, y por último, se debe procurar que la dieta sea atractiva y variada, que estimule los sentidos y que evite la monotonía, incluyendo diferentes alimentos en cada comida. El hecho de hacer dieta no significa, o de tener una alimentación saludable en general, no significa que, bueno, voy a comer pues todo sancochado, etcétera, ¿no? O sea, hay diferentes preparaciones, de pronto condimentos naturales que hace que una alimentación pues sea agradable, ¿no?, y que consumamos de manera saludable. Bien, ¿qué papel juega la alimentación saludable en nuestras defensas? Le estaba mencionando al comienzo de que la alimentación tiene que estar muy relacionada con las defensas de nuestro organismo. Bien, como primer punto tenemos que el consumo de alimentos saludables ricos en nutrientes estimula el sistema inmune
mientras un bajo consumo obviamente lleva a tener una respuesta inmune débil, ¿no? Punto número 2, una persona que no se alimenta bien tiene un mayor riesgo de enfermarse, una mayor duración de la enfermedad y un mayor riesgo de muerte. Y por último, adicionalmente, el consumo de alimentos saludables es una de las prioridades para reducir y controlar la enfermedad cardiovascular y la diabetes, que son enfermedades que son, bueno, que son factores de riesgo, ¿no? Y por lo tanto esto nos va a ayudar a tener controlado el azúcar en la sangre, de pronto los niveles de colesterol y triglicéridos, pues, ¿no? Bien, acá en la diapositiva vamos a ver, y como título tenemos, planifica y compra solo lo que necesitas. Muchas veces exageramos en comprar alimentos procesados, alimentos que tienen alto contenido de azúcar, de sal, etc. Entonces, lo ideal es comprar, ¿no? Alimentos que sean sobre todo naturales, ¿no? Sanos, ¿no? A eso se refiere. Bien, elige y disfruta todos los días de la variedad de los alimentos naturales disponibles en tu localidad. Bueno, acá en nuestra región tenemos una amplia variedad, ¿no? de alimentos, ¿no? Sobre todo naturales, diría yo, muchas frutas, verduras. Lo recomendable es consumir frutas o verduras de estación, o sea, que sabemos que hay temporadas, ¿no? Para cada tipo de fruta o de cada tipo de alimentos y aprovechar, ¿no? Que ya que su costo es, bueno, que el costo disminuye y todo eso, ¿no? Bien. Protege tu salud evitando el consumo de alimentos ultraprocesados. Tenemos ahora la dicha de contar con los alimentos, bueno, con los etiquetados, ¿no? Que son los octógonos, los productos, ¿no? Procesados. Acá se menciona los octógonos, alto contenido en azúcar, alto contenido en sodio, alto en grasas saturadas y grasas trans, ¿no? Bueno, el azúcar todos los conocemos. El sodio es un mineral que se encuentra principalmente en la sal, pero hay otros alimentos que también tienen sodio. Sobre todo los productos procesados, ¿no? Que son básicamente, la mayoría son alto en sodio. También alto en grasas saturadas. Las grasas saturadas se refiere a las grasas de origen animal, ¿no? Y las grasas trans se refiere a las grasas, bueno, que son los vegetales o la grasa vegetal que se procesa, ¿no? Y que se convierte en grasa trans y que también es dañino para nuestra salud. Por lo tanto, hay que evitar, cuando dice, ¿no? Uno de estos octógonos hay que consumir de manera moderada de pronto, ¿no? Bien. Prefiere preparaciones caseras y disfrútalas con tu familia. Ya les iba comentando un poco, ¿no? Que lo mejor es consumir alimentos naturales, por ejemplo, el pescado fresco en vez de conservas, ¿no? Esto es mucho más saludable y obviamente que se aprovechan mejor los nutrientes y, bueno, los nutrientes están en su... Bien, siguiente. También dice, controla las porciones de la comida, ¿no? Durante la cuarentena. Bueno, sabemos que en esta cuarentena anteriormente muchos hemos estado asistiendo a, por ejemplo, gimnasios, correr al aire libre. Sin embargo, no se ha podido hacer ese tipo de actividades, ¿no? Algunos, de hecho, han dejado de hacer este tipo de actividades que realmente no era necesario porque en casa también se puede realizar actividad física, pero de todos modos, ¿no? Al dejar de hacer actividad física, obviamente que tenemos que controlar mucho las porciones que vamos a consumir. Bueno, en la diapositiva se ve un plato, ¿no? Que es el plato del buen comer. Bueno, se recomienda de manera general, ¿no? De manera general en una alimentación saludable, que la mitad de nuestro plato debe contener verduras, ¿no? Bueno, se recomienda que tenga por lo menos 3 colores, ¿no? Para que se pueda aprovechar las diferentes vitaminas que tienen las verduras.
Un cuarto del plato se recomienda cereales. Bueno, lo que generalmente nosotros consumimos son el arroz, ¿no? Papa, yuca, plátano, que acá pues consumimos bastante plátano. Entonces, esa es la cantidad, ¿no? Un cuarto del plato que debemos consumir de cereales. Bien, y un cuarto del plato, bueno, y el otro cuarto del plato se recomienda alimentos de origen animal, por ejemplo, el pescado, que se recomienda consumir 2 veces por semana, pescado fresco, por cierto. También pollo, pescado, ¿no? Perdón, pollo, gallina, ¿no? Que son carnes blancas que de por sí tienen menos cantidad de grasa. Y también de vez en cuando consumir carnes rojas como carne de res, ¿no? Etcétera. Bien, algo importante dentro de nuestra alimentación es siempre mantenernos hidratados. Entonces, la recomendación es consumir de 6 a 8 vasos de agua al día o también 2 litros, bueno, que es equivalente, ¿no? 2 litros de agua al día, es la cantidad. Y se recomienda, pues, consumir agua sola, hervida o tratada, y evitar, pues, los productos procesados como las gaseosas, hidratantes, etc. Evita la presión alta. Bueno, en este tiempo, pues, a las personas también que les ha afectado, ¿no? Es personas que tienen hipertensión. Por lo tanto, debemos cuidar mucho el contenido de sal de nuestras comidas. No exagerar el consumo. Bueno, se ha realizado un estudio y se ha determinado que a nivel nacional nosotros consumimos el 20% más de sal que deberíamos consumir diariamente, ¿no? La recomendación diaria es una cucharadita al día. Esto es lo que se recomienda por día. Bueno, y cómo podemos ver también, les estaba comentando que la sal contiene sodio, ¿no? Podría decir, es un equivalente, ¿no? Entonces, si vemos en el octógono, que está ahí, que aparece en la diapositiva, que sale alto en sodio, significa pues que es alto en sal también, pues, ¿no? Bien, algunas recomendaciones con respecto a este mineral, ¿no? Que es el sodio, que su función, o bueno, que su exceso, pues obviamente va a producir hipertensión, ¿no? Bueno, unas recomendaciones, acá va, sazona tus preparaciones con ingredientes naturales como orégano, romero, ajos, kion, etcétera. Pues evita los sazonadores comerciales, ¿no? Los que a veces, pues, por no querer mencionar de repente nombres, sí, pues, ¿no? A veces nosotros lo utilizamos, pues, ¿no? Retira el salero de la mesa, porque en realidad tenemos a veces la costumbre de que está el salero en la mesa, pues si queremos agregar un poquito más de sal, ¿no? Eso es un tip, pues, ¿no? Otra recomendación sería reemplaza las sopas instantáneas, embutidos, dice bocadillos salados, por alimentos frescos y preparaciones caseras. Nada mejor que consumir, por ejemplo, sopas, ¿no? De verduras, ¿no? Estas sopas instantáneas, obviamente, que tienen preservantes y todo eso, no son beneficiosos para nuestra salud. Y productos con alto contenido en sodio, que ahora podemos verlo, ¿no? A través de los octógonos, o principalmente los alimentos que tienen alto contenido en sodio son los enlatados. Bueno, y bueno, si es que se lo va a consumir, pero tiene que ser de vez en cuando, nada más se recomienda jugarlos previamente antes de su consumo, ¿no? Para evitar parte del exceso de sodio. Bien, otro nutriente, ¿no? Que debemos evitar su consumo excesivo es el azúcar, ¿no? El azúcar es un carbohidrato simple, ¿no? Que muchas personas exageran en consumirlo, ¿no? Ya sea en postres, en bebidas azucaradas, gaseosas, etcétera. Este exceso de azúcar en nuestro organismo se convierte en grasa y se transforma en triglicéridos
y se almacena principalmente en la zona abdominal, ¿no? Por lo tanto, debemos cuidar el consumo de azúcar, evitando el consumo excesivo, ¿no? Ahí está el lema que dice, cuida tu salud, evita el sobrepeso, disminuyendo el consumo de azúcares en tus comidas y bebidas. Bueno, acá vamos a ver el consumo aproximado de azúcar libre, o sea, lo que nosotros consumimos diario, ¿no? Lo que consumimos bueno, en promedio, ¿no? El peruano consume 61.4 gramos por día, ¿no? Dentro de toda nuestra alimentación. ¿Y qué es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud? Es que se debe consumir menos del 10% del valor calórico total. Tomando en cuenta que nuestra dieta es de 2.000 calorías, el 10% sería 200 kilocalorías y quiere decir que máximo deberíamos consumir 50 gramos por día, ¿no? Que sería como 10 cucharaditas por día, como máximo. Vamos a poner acá algunos ejemplos de algunos alimentos que tienen contenido elevado de azúcar, ¿no? Principalmente las bebidas, ¿no? Procesadas. Por ejemplo, un yogur que es normal, ¿no? Más o menos que contiene 200 mililitros, contiene 4 cucharaditas de azúcar, ¿no? Los jugos comerciales contienen 12 cucharaditas de azúcar y una gaseosa, así aproximadamente 250 mililitros, contiene 14 cucharaditas de azúcar. Por lo tanto, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que saber, no hay que exagerar, o sea, definitivamente todo en exceso es dañino. Bien, algunas recomendaciones, ¿no? Disfrutar de infusiones y refrescos preparados en casas, bajos o sin azúcar. A veces, o sea, mejor dicho, el azúcar no es necesario en nuestra alimentación. Bueno, lo ideal es consumirlo, pero moderadamente o bajo, o dejar de consumirlo, no hay ningún problema. Prefiere el consumo de una fruta como postre, en vez de consumir de repente tortas, ¿no? Que son alto en azúcar y carbohidratos. Recuerda que algunos productos bajos en grasa también contienen una cantidad mayor de azúcar, ¿no? Y otros productos que también contienen carbohidratos simples, o el azúcar, ¿no? Como lo llamamos, son la miel de abeja, la algarrobina, la chancaca, ¿no? Entonces, no quiere decir que porque voy a consumir miel, voy a consumir pues también en exceso, porque es natural, no. En realidad, todos estos contienen también, son elevados en azúcar. Limita el consumo de grasas saturadas. Les comentaba que las grasas saturadas se encuentran principalmente en los productos de origen animal, ¿no? Que es la grasa visible, generalmente es la grasa visible, ¿no? O también hay productos que está dentro de su composición, está la grasa, como por ejemplo los embutidos, ¿no? Las carnes rojas, o por ejemplo a algunos les gusta consumir el pellejito del pollo, todo eso son grasas saturadas, entonces debemos evitar su consumo. Bueno, algunas recomendaciones con el tema del consumo de grasas. Se recomienda más consumir aceites vegetales como el aceite de oliva, el aceite de girasol, ¿no? Y estos aceites son grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas, que en realidad son mucho más saludables, ¿no? Y que previenen, pues, que se eleve nuestro colesterol en nuestra sangre, por ejemplo, ¿no? También debemos consumir pescado por lo menos 2 veces a la semana. Estas son bajos en grasas saturadas. Mejor dicho, son más saludables que una carne, por ejemplo, ¿no? Carne de res o de pollo. Además, contienen ácidos grasos omega 3 que ayudan a reducir el colesterol también, pues, ¿no? Elegir carnes magras, o sea, carnes rojas, que se llaman comúnmente, al menos 2 veces por semana, preferiblemente carne de pollo, pavo, gallina, ¿no? Siempre retirando la grasa visible, ¿no? Lo que se pueda retirar. De esa manera, pues, reducimos el consumo también de grasas saturadas y evitar las frituras. Les comenté que la grasa, en sí los aceites son buenos para nuestra alimentación.
Sin embargo, ya cuando se somete a temperaturas elevadas, estas se convierten en grasas trans. Por eso es que las frituras no son saludables, ¿no? Y se recomienda pues cocinar los alimentos, ya sea al horno, cocidos, asados, a la plancha, ¿no? Que las frituras propiamente dichas. Bueno, dentro de nuestra vida saludable, se podría decir, o vida sana, se recomienda bastante lo que es la actividad física. No es necesario salir de casa, podemos hacerlo en casa, incluso organizarnos con nuestra familia para poder hacer un poco de actividad física. Bueno, acá obviamente la actividad física tiene muchos beneficios, como por ejemplo mejora nuestra salud ósea y mantiene el peso, ¿no? Ya sea en niños, en adultos, mejora la función cognitiva también para niños, reduce el riesgo de los diferentes tipos de enfermedades no transmisibles, ¿no? Y el cáncer, y también, bueno, también beneficia nuestra salud mental, ¿no? Sobre todo en esta época que a algunos está afectando, ¿no? Incluye también la mejora cognitiva, el menor riesgo de ansiedad y depresión, ¿no? Y la calidad del sueño. En gestantes reduce el riesgo de la ganancia excesiva de peso, la diabetes gestacional y la depresión postparto, ¿no? En adultos mayores reduce el riesgo de daños relacionados a caídas y en personas con infecciones médicas crónicas reduce el riesgo de mortalidad por todas las causas y enfermedades específicas. Bien, otro punto importante para tener una vida saludable es descansar lo suficiente, pues, ¿no? Se recomienda dormir de 6 a 8 horas diarias, ya que la falta de sueño contribuye a una variedad de problemas de salud como el sistema inmunitario debilitado. Y lo que nosotros no queremos es, pues, que nuestro sistema inmunológico esté bien, pues, ¿no? Y tratar de relajarse durante el día y respirar profundamente, eso nos ayudará pues a mantener la calma. Algo muy importante en esta pandemia realmente es la higiene de los alimentos y el lavado de manos, ya que, bueno, también se puede contagiar, ¿no? O sea, el COVID-19. Entonces, acá vamos a ver cómo limpiar y desinfectar los alimentos. Dice, ¿no? Lavar las frutas y verduras primero con agua. No se recomienda lavar, por ejemplo, en un envase, ¿no? Sino se recomienda a chorro libre, ¿no? Ya que de esta manera se va a eliminar más los microorganismos, ¿no? Patógenos sobre todo. Luego, en una bandeja vamos a preparar la solución, que es, bueno, ya sabemos cuál es, y vamos a agregar 5 mililitros de lejía o de cloro a 5 mililitros equivale a una cucharadita de lejía. Por cada litro, o sea, por cada litro de agua vamos a agregar 5 mililitros o una cucharadita de lejía. Bien, en el caso de las frutas y verduras, lo vamos a desinfectar, ¿no? Y vamos a dejar de 3 a 5 minutos, ¿no? Para que se pueda desinfectar de manera adecuada. Bueno, siempre van a quedar restos, pues, ¿no? De la lejía, por lo tanto, se tiene que enjuagar bien las frutas y las verduras con abundante agua, igualito a chorro, o sea, con el grifo abierto y que el agua sea libre, pues, ¿no? Después de eso, bueno, obviamente siempre tenemos que lavarnos las manos con agua y jabón antes y después de manipular los alimentos. Bien, eso sería todo. Muy bien, si tuvieran alguna pregunta. Gracias, licenciado, por su exposición. Si tuviéramos alguna pregunta, por favor. Julio, ¿lo puedes poner en participantes? ¿Cuánto tiempo?
Bueno, esperando de repente que haya alguna pregunta por ahí. Mientras tanto, quiero informarles a todos de la próxima semana. Tenemos una semana bastante cargada de actividades académicas por celebrarse el día de la Semana de Enfermería y de Obstetricia. Entonces vamos a tener exposiciones desde el día miércoles, jueves y viernes. Esperamos la participación de todos ustedes. Estaremos también haciendo llegar algunos presentes a las personas que están participando constantemente en nuestras ponencias que tenemos toda la semana. Recuerden que la intención es de que estemos cada día preparados y podamos conocer y manejar y mejorar también nuestras actitudes de salud en nuestro diario vivir. Bueno, ¿hay alguna pregunta por acá? A ver. Dice, buen día, gracias por la enseñanza, saliendo un poco del tema. La leche glucerna, ¿es la mejor para pacientes diabéticos o no? ¿O qué aconseja? ¿Qué tipo de leche en todo caso? Bien, Glucerna es una fórmula, ¿no? Es una marca, se podría decir. Hay otras fórmulas también, como bueno, hay otras marcas en realidad que se puede aconsejar, ¿no? Para pacientes con diabéticos, ¿no? Pero sí, el Glucerna es recomendable, ¿no? ¿Otra pregunta? Bueno, puedo preguntar sobre buena dieta en una persona adulta diabética. O sea, imagino que quiere preguntar cómo sería una dieta adecuada en una persona adulta que es diabética además, ¿no? Claro, es un poco amplio en realidad, pero de manera general la alimentación en una persona adulta diabética tiene que ser pues reducido en azúcares simples. Básicamente el azúcar propiamente dicho se restringe. Y bueno, algunas frutas, las frutas se debe consumir en cantidades moderadas, ya que estas también contienen fructosa, que es como el azúcar básicamente, pero es más natural, se puede decir, ¿no? Que, por ejemplo, los productos procesados que tienen una cantidad elevada, ¿no? de azúcares. Básicamente es eso. Bueno, yo tengo una curiosidad. ¿En qué momento es adecuado comer las frutas? O sea, por ejemplo, uno toma su desayuno, está bien tomar el jugo de repente antes de tomar el desayuno central, por decir así, y después en el almuerzo, porque siempre a veces nosotros las mamás decimos, bueno, el postre va a ser tal cosa, ¿no? Claro. Y las mamás a veces estamos pensando en que el postre tiene que ser una fruta. Claro. ¿Es lo adecuado dar el postre, o sea, una fruta, después de haber terminado lo que es nuestro almuerzo? ¿Es adecuado? ¿O es que deberíamos comer de repente la fruta antes? ¿Cuál sería su recomendación? Bien, la fruta lo podemos consumir en cualquier momento del día, ¿no? Se recomienda tres frutas por día. Si lo queremos consumir a la media mañana o a la media tarde, es adecuado. Si queremos consumirlo después del almuerzo, también es adecuado. O sea, no hay un horario, ¿no? Para consumir las frutas. Es más, si queremos consumirlo en la noche o como jugo de repente, no hay ningún problema, ¿no? Obviamente lo más recomendable es consumir consumir la fruta de manera natural, o sea, con la presentación, y ya que de esa manera se aprovechan más las vitaminas o nutrientes. Bueno, gracias. Acá hay otra pregunta, la licenciada Otilia nos pregunta, ¿es recomendable brindarle gelatina a los pacientes con COVID? Bien, por ejemplo, a una persona que tiene diabetes no sería recomendable, ¿no? Porque la gelatina tiene alto contenido en azúcar. Ahora, la gelatina lo podemos consumir de dos formas, ya sea en forma líquida, generalmente se consume de manera helada, pues, ¿no? Eso va a depender, pues, de las indicaciones o en el estado que se encuentre, ¿no? Y sí, se puede consumir, por ejemplo, de manera líquida o dependiendo del paciente, también podría consumirlo fría, pues, ¿no? Muy bien. Acá hay una pregunta.
¿Cuál es la dieta en una gestante con COVID-19? ¿Qué tendría que tener en cuenta la gestante en su alimentación? Bien, definitivamente es algo general también. La alimentación es una alimentación saludable, ¿no? Que no debe excederse del consumo de grasas, de azúcares, ¿no? De sal, sobre todo, porque la hipertensión, pues, ¿no? Está asociada a la preeclampsia también. Entonces, debemos tener cuidado, ¿no? Bajo en sal, bajo en azúcar. Y bueno, tratar de consumir bastante frutas, verduras, lácteos, ¿no? También las carnes. Eso es en general. Muy bien, acá tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Gracias por la ponencia, es un tema muy importante, tratar sobre la nutrición y nuestra salud. Claro que sí. La alimentación hoy en día está cubriendo bastante importancia, diría yo, ¿no? Nos hemos, en todo este tiempo de la pandemia, nos hemos tenido limitaciones, inclusive para acceder a la compra de los alimentos, y pues realmente nos hemos limitado, y muchas veces ahora estamos viendo que se está sacando curvas que estadísticamente las personas han subido de peso por tener una alimentación probablemente no adecuada y con alimentos que se han basado pues en conservas, ¿no? Que tienen preservantes, qué sé yo, y que no hay nada mejor que consumir, pues estamos en la selva, donde nosotros podemos tener muchas frutas, muchos tipos de alimentos tan frescos para adquirirlos, pero que a pesar de ello, ahora también por la pandemia hay esas limitaciones, ¿no? Si bien es cierto, puede haber algunas formas de poder adquirirlas, pero tenemos que adquirirlas con ciertos cuidados. También sería bueno que nos explique de repente, ¿no? Se escucha bastante de algún tipo de intoxicaciones que se están dando por el uso inadecuado de lo que es la lejía, ¿no? Como sustancia para desinfectar los alimentos. En cuanto, por ejemplo, a las frutas que tienen la piel de la fruta son muy, las fresas, por ejemplo, ¿no? Que no se las pueden pelar, sino que se las consume así. ¿Qué recomendaciones también nos podría dar en todo caso en cuanto a la higiene de los alimentos, ¿no? Claro, para empezar, bueno, como estabas mencionando, las frutas y las verduras son las que se deben desinfectar principalmente. Se recomienda primero lavar, ¿no? Las frutas o la verdura, o lavar el alimento a chorro, ¿no? O sea, que el agua caiga, pues, ¿no? Luego, por cada litro de agua se debe agregar una cucharadita o 5 mililitros de lejía, que es equivalente, ¿no? Dejar de 3 a 5 minutos aproximadamente, y luego enjuagar otra vez la fruta o el alimento de chorro también, no poner en un envase el agua, sino, bueno, claro, la lejía lo vamos a dejar, pues, el alimento y la solución lo vamos a dejar en un envase, pues, ¿no? Para que se pueda desinfectar, pero después de eso vamos a enjuagar a chorro también, pues, ¿no? Para que se pueda eliminar el exceso de lejía que pueda quedar en la fruta, pues, ¿no? En el alimento. Ok, tenemos una pregunta del Face. Mayrelitas, los alimentos trans, ¿qué enfermedades nos podría ocasionar? Bueno, las grasas trans, ¿no? Que les estaba comentando que las grasas trans, ¿de dónde proviene? De las grasas, por ejemplo, el aceite vegetal, nosotros lo calentamos y podría decir, al someter a temperaturas elevadas, esto se convierte en grasa trans y esto pues es malo para nuestro organismo, ¿no? No se recomienda obviamente porque esta se queda almacenada en nuestro organismo y eso puede producir problemas cerebrovasculares, pues, ¿no? Por eso es que no se recomiendan. Entonces, lo ideal sería, si nosotros usamos las grasas los aceites. Los aceites, ¿no? Para freír una sola vez y luego desecharlas, porque a veces nosotros tenemos las mamás, no, ha sobrado un poquito. Claro, o lo guardamos, o simplemente consumirlo. No está muy quemada todavía. O simplemente consumirlos crudas, por ejemplo, el aceite de oliva en una ensalada, ¿no? O tratar de no consumir frituras, ¿no? Y hacer otro tipo de preparaciones como al horno, de repente sancochado, etcétera, ¿no? A la hoja, por ejemplo, pescado a la hoja, ¿no? Etcétera.
Bueno, acá la señorita Juneli nos dice, si bien se dice que cuando uno se va a comprar los alimentos, se puede llevar de yapa el COVID, ¿no? Pues eso Sí, salió bastante en claro, memes inclusive, ¿no? Y de claro. yapa lo lleva, ¿no? Desde la parte de nuestro gobierno. Pero aquí la Sí. pregunta es muy interesante. ¿Cuánto aproximadamente dura el virus en un alimento, ¿no? Si está en las frutas, las verduras, Ujú. ¿no? ¿Sabes cuánto tiempo? Claro, o sea, en realidad ya hay un estudio, ¿no? Que salió de las superficies, ¿no? O sea, dura determinado tiempo, pues, ¿no? En los alimentos, de manera general, pues, dura aproximadamente entre 3 a 4 días, ¿no? Entonces, por eso hay que siempre desinfectar, ¿no? Los alimentos, también por el tema del virus, ¿no? Ya. Bueno, aquí hay otra pregunta. Muchas gracias. Se escucha mucho sobre zumos para disminuir los triglicéridos. ¿Qué recomienda usted? Bien, los triglicéridos aumentan principalmente por el consumo, o bueno, por cualquier exceso, ¿no? O sea, por el consumo de alimentos en exceso. Generalmente nosotros exageramos en consumir carbohidratos o azúcares simples, ¿no? Como el azúcar propiamente dicha, postres, gaseosas, etcétera. Es ahí donde aumentan nuestros triglicéridos. Por lo tanto, para disminuir los triglicéridos, básicamente pues, se recomienda consumir moderadamente, aumentar el consumo de frutas y verduras y también realizar actividad física. Muy Ujú. bien. Camina, ¿cuánto es el porcentaje de contagio del COVID-19 si se consume alimentos contaminados por este virus? O sea, ¿qué tanta posibilidad hay de que, bueno, cogí una fresa Ujú. y lo cogí, lo lavé bien, adecuadamente, de Ujú. repente, ¿qué posibilidades hay que la persona desarrolle COVID, ¿no? Claro, hay posibilidades, pero el porcentaje en realidad no todavía hay ningún estudio que haya revisado en la cual se pueda ver exactamente un porcentaje, ¿no? De contagio, pero sí, sí es posible que pueda haber contagio, pues, ¿no? Mediante los alimentos. Muy bien, interesantes las preguntas realmente. Este, Muy buenas preguntas. Agradecerles a cada uno de ustedes que hacen de esto un intercambio de conversación, de conocimiento. Si tuvieran alguna pregunta más, bien, entonces, en vista que ya no tenemos más preguntas, o alguien quiere participar, ¿no? Entonces, tus últimas recomendaciones, ¿qué nos podría dejar Claro, para este fin de semana que ya llega. ya llega, ya lo sentimos, y entonces, ¿cómo hay que alimentarnos, no? Bien, bien. Todo en exceso es dañino. Nosotros podemos darnos nuestros gustos. Sé que a algunos nos gustan los postres, etcétera. Pero obviamente si lo vamos a consumir en exceso, nos va a hacer daño. Tratemos siempre de cuidarnos, de consumir frutas y verduras, comprar, hacer una compra adecuada, ya que si compramos pues otros productos procesados en exceso también vamos a querer consumirlo, ¿no? Entonces tratar de llenar de preferencia nuestra refrigeradora de frutas y verduras, cosa que si tenemos hambre nos vamos y cogemos pues una fruta que es mucho más saludable, pues, ¿no? Tratar también de realizar actividad física, ¿no? Que nos va a mantener sanos, pues, ¿no? Eso sería todo. Sí, mire, voy a abusar de su confianza. Aquí Sí, tenemos otra pregunta. sí, sí. Dice, ¿las frutas altas en azúcares, es bueno comerlas en la noche? Bueno, en realidad depende de nuestro estado nutricional. Por ejemplo, si yo realizo actividad física un poco intensa, moderada, sí, sí puedo consumirlo. Eh, claro, ahora obviamente si soy un poco sedentario, pues de repente evitar un poco, ¿no? Pero en general las frutas son saludables, ¿no? O sea, sí lo podemos consumir en cualquier momento del día. Muy bien. No hay más preguntas, entonces agradecerles a cada uno de ustedes, agradecerle también a usted. Gracias por estar con nosotros. ¿Hay otra? Yo dice que ya nos vamos despidiendo y seguimos contestando, pero no hay problema mientras haya preguntas. Bueno, Claro. muchísimas gracias y gracias a ustedes, que tengan un bonito fin de semana, agradeciendo al equipo de informática y comunicaciones que siempre hace posible de que podamos estar en contacto con ustedes y bueno, nos vemos la próxima semana.
Que tengan un bonito fin de semana. Gracias. Gracias.